No sé por qué, la voy a remufar. Tengo esperanza de ver en este capítulo. Ahora que está... Ya está, la Ya está. concha. Va a tener 2 reproducciones. Entre YouTube y Spotify. Muchas No, gracias. boludo, es arroz, o sea, el arroz es muy... Es como si hiciera un capítulo ahora, Abarca todo el arroz de la A a la Z. por eso. Barras. Yo que vos las pienso. Che... Bueno. ¿Vos jugás en reserva? ¿Por qué? ¿Cómo sabés que juego? Por el mate. En reserva, negro. Sí. Toma 8. Me tienen que enseñar a hacer eso. No pude nunca. ¿Qué cosa? De hacer esa pared. Ah, pensé que era... No, eso lo hago todo el fin de... Sí, el único momento en el que yo vi tu mate bien cebado fue la semana que estuvo acá en mi casa, que lo usé yo. Lo miaste. No, me dormía. ¿Te domé? Sí, sí, sí. Pero yo lo estoy manteniendo, mira. Sí. Es la mano acá. Yo no sé qué más pensó usted. ¿Les parece, amigos queridos, que vayamos con la introducción de este episodio? Qué raro, pidiendo la introducción. Vamos. Buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Volvemos nuevamente a encontrarnos después de tanto tiempo. Tan difícil que es encontrarse con estos dos, pero acá estamos en el tercer capítulo de la segunda temporada. Cuarto. Tercero, porque yo voy un poco atrasado en esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos Para. Sí, dale. Primero, recordame las redes, porque siempre te olvidas. Vamos a hacerlo y después vemos qué onda. con la persona destinada a eso, de paso. Ah. Ahora es cuando va a aparecer la plaquita con su nombre y su ocupación, como venimos haciendo en todos. ¿Cómo andas, CM? Tírate las redes, así no nos Tengo, olvidamos. tengo varias ocupaciones. ¿Cuál me tocó hasta ahora? ¿Era pederasta? No. ¿Qué? No. ¿A qué se Pediatra. suena? ¿Pediatra? No, sacerdote te puse a vos. Sacerdote. ¿Y a mí qué era? Gasista le había puesto a él. A mí que Ah, vos te puse becario del CONICET. Bueno, si están viendo esto, calculo que saben que nos llamamos Afilados. Entonces, en YouTube, en Instagram, en TikTok, Afilados Podcast. También en Instagram, en Facebook. En Facebook, es verdad, estamos en Facebook. Me había olvidado que estábamos en Facebook. Sí. ¿El Messenger? También. En Spotify, Afilados Acut Podcast. Esas son nuestras redes. Nuestras redes family friendly para menores de 18. Para mayores, tenemos El OnlyFans con ventas de pies. un OnlyFans. Venta, no, foto de pie. No voy a vender yo mi lo pie, puse en negro. venta. Bueno, Pies de cocinero. vamos a hablar de lo que vinimos a hablar hoy, amigos queridos. Lautarito sentado allá. Entre otras cosas que tenemos que hablar, Agustín, Sí. hoy vamos a hablar del tema Arroz. así como suena. Arroz. Yo en un principio pensé que este tema iba a ser aburrido, pero ahora me recontra entusiasme para hablar del arroz, amigo. Es que, a ver, puede parecer un tema aburrido porque el arroz, si no lo sabes, si no lo entendés, es aburrido, ¿me entendés? Un arroz blanco. ¿Viste? Yo te lo como de cualquier forma porque el arroz a mí me encanta, pero... Sí, los tres somos bastante Sí. amantes del arroz, mal. Está Pero pensado bueno, como algo secundario. Exactamente. está Es subestimado. para acompañar siempre. O incluso para abultar y para llenar y como relleno, sería como Claro. para decir, bueno, come esto, así te llenas y deja hinchar las bolas. Pero posta que cuando aprendes un poco sobre todo lo que tiene que ver con el arroz en cuanto al grano, a la forma de prepararlo, a las millones de combinaciones y de cosas y del mundo que se te abre cuando aprendes un poco nomás sobre arroz, te das cuenta del que puede ser una comida completa tranquilamente, un arroz bien hecho,
y que no hay, o sea, no necesariamente hay que asociarlo como algo que se hace así nomás sin prestarle atención y bueno, que salga como salga. Muchas veces te saca el paso, Sí, obvio. pero no es la idea. Estaría bueno empezar a buscarle la vuelta, a entenderlo, encontrarse con el arroz. Porque Que es es eso. básicamente el objetivo de este episodio, Claro. es dejar de ver al arroz como dijimos, como un simple acompañamiento y empezar a verlo como un conductor de sabor. Míralo. Y antes de que me empiecen a hinchar los huevos, diciendo, actually, el arroz, bueno, nos vamos a basar en esto para este capítulo. Es la Biblia de hoy. Es la Biblia del arroz, este libro. E incluso nosotros en nuestra sección de recomendaciones para gente que no sabe una verga, allá que hacíamos, lo habíamos recomendado este libro en un principio. Sí, Sí. no me acuerdo cuándo. Ah, no. Sí. Fue una de las primeras recomendaciones que hicimos. Bueno, como dijimos, es la Biblia, acá está todo y nosotros vamos a traérselo a ustedes con, bueno, las experiencias nuestras y el conocimiento acá de nuestra querida palabra Poco, autorizada. mucho. El que pero- estudió, supuestamente. Del que estudió, o que dice que estudió. Pagué. Hernán, lo único Pagué la carrera, lo único que te ¿qué faltó quiere que acá, diga? Hernán, es hablar un poco del socarrate invertido, pero bueno. El socarrate invertido. ¿Qué más hinchas bola con el socarrate invertido? Bueno, tenemos mucho para hablar, pero lo importante, como primera cosa que a mí me gustaría que quedara claro, es que el arroz es un conductor de sabor. En el sentido de que va a absorber todas y cada uno de los sabores que vos tengas en la olla donde lo estés preparando. Es una esponja, básicamente. Básicamente. Como aquí los fines de semana. Como un publish. ¿Te acordás, vos, Lauti, por ejemplo, la parte técnica de cómo es esto de que el arroz absorbe todos los sabores y demás, como para entenderlo? Y mira, la parte técnica es básicamente, no sé cómo explicarlo, o sea, el arroz cuando entra en cocción o cuando recibe calor, es como que hace un cambio, saca el almidón y ese almidón gelatiniza, absorbe todos los sabores. Claro. Vamos a la práctica, no sé, tirás arroz con un poco de manteca, lo sellas, ahí es como que se expande todo eso, sale el almidón y cuando desglasas, ponele que desglasaste con un caldo o con Sí. vino blanco, ahí absorbe todo eso y eso gelatiniza cuando enfría, Claro. ¿entendés? Ahí ya, o sea, ya tiene todos los sabores. O sea, pasándolo en limpio... Pásamelo eh, limpio, a ver, literal- ¿cómo lo entendiste? Que literalmente, o sea, el arroz, partamos la base que es un cereal, tiene almidón. Ese almidón se gelatiniza y Exacto. en ese proceso, literalmente, el líquido entra a la cadena, digamos, del arroz. Claro. Punto. Entonces, si vos lo pensás de esa forma, cocinar un arroz solamente con agua, como se suele hacer siempre, como todos lo hemos hecho, porque yo ahora que después de haber leído este libro y todo eso, me doy cuenta de lo mal que lo cocinaba antes al arroz, no es desperdiciarlo, porque se va a cocinar y lo va a poder comer normal, pero no es aprovechar el arroz al 100%. No. Entonces, en base a eso, lo ideal sería hablar serían 3 pilares o 3 elementos fundamentales de cualquier arroz bien preparado. La variedad del grano, el caldo o líquido de cocción y Sí. el sofrito de base. Claro, sería, digamos, y también, a ver, ahí también entraría en juego para qué lo vas a utilizar. O sea, Exactamente. no sé si me estoy yendo mucho por la rama, No, estás bien. pero bueno, también entendemos que el arroz tiene su clasificación según el grano que tengas. Eso te lo voy a dejar a vos, yo voy a mencionar que tenemos se clasifica en índico y japónico. Y bueno, vos estás más entendido con esa parte, me gustaría que expliques para qué nos serviría el índico y para qué nos serviría el japónico. Perfecto. Vamos por parte. El origen en términos de, o sea, no cuando se originó la planta de arroz, porque eso, o sea, es milenario, pero de cómo se le empezó a domesticar, en el sentido que se le empezó a sembrar para producir, cultivar, etcétera. ¿Arrancamos por ahí? Sí. Bueno, Agustincito querido. origen del, vamos a decir, cultivo del arroz y uso de esa planta para alimentarse. Obviamente, se sabe que nació en China. Lo que yo no sabía, según este libro, es que algunos estudios indican que hace 5.000 años, y eso que yo soy una verga con los números y lo leí varias veces, 5.000 años, y otros estudios llegan hasta decir que hace 8.000 años que Mira. en China se produce arroz y se consume arroz y todo eso. Para los orientales, en general, el arroz es algo que está, pero incluso antes que el pan, podríamos decir. Es como
muy fuerte en su alimentación, e incluso los chinos tienen como una expresión que equivale al ¿cómo estás? Nuestro, que es si comiste arroz o no hoy. Onda, vos y yo nos cruzamos la calle, me decís, che, ¿todo bien? Te pregunto, che, ¿comiste arroz? Y así. Si me preguntas a mí, seguro te voy a decir que sí, porque como arroz todos los días un poco más. Sí, pues no te da. No me da qué, payaso. Sí, bueno. La cosa es que nace en China. Después se expande un poco por otros países orientales como Corea, Indonesia, Malasia y todos esos lugares así. Después llega a Europa. Después llega a Europa. De Europa pasa para África y recién después llega acá a América. Claro. ¿Está? Ese es como un recorrido muy a grandes rasgos porque alta paja hablar de todo eso de que fue pasando en cada año y en cada país. Sí, no es el punto. No. Es un datazo que no te interesa, pero te lo voy a contar lo mismo. Lo que sí, hay algo que leí en el libro este que me llamó la atención, es que hay un mito. El mito, quiero que cuentes ese mito Una leyenda. con lujo de detalle. Una leyenda sobre el consumo de arroz, en cómo se originó el consumo de arroz. Escuchar la pelotudez que es a mi modo de ver. Lógico. Se dice que en China pasó, digamos, por una etapa de mucha hambruna, mucha sequía y mucha falta de alimento proveniente de la tierra, vamos a decir. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Dijeron, bueno, negro, tenemos que comer algo, vamos a tener que salir a cazar. Y en una de esas salidas a cazar se toparon con un perro salvaje que se les cruzó ahí. Escuchá. Y según el mito, el perro salvaje tenía en todo el pelo, en la cola, en el lomo, en todo, unos granos dorados. Que los chinos, supuestamente cagados de hambre, en vez de hacer recagar al perro y comérselo, no, le sacaron las semillas del pelo a un perro salvaje, las sembraron y ahí empezó el consumo de arroz, claro, porque creció la planta. Yo lo primero que hago... Yo le muerdo una pata al perro, culero, si te cago de hambre. Y sí, primero si sé que es un perro salvaje lo mato. Y lo último que hago es sacarle un grano de arroz, ¿entendés? Claro, aparte si ve que tiene semillas, decís, bueno, se habrá metido seguramente tenía los pelos re duros porque nunca lo bañaron el perro, culiado. ¿Me entendés? Claro. Pero bueno, podemos ofender a mucha gente diciendo que vamos a matar un perro, así que... Salvaje. No vamos a jugar con eso. No seas hipócrita, si tenés perro no puedes comer carne. Son animales. Sí. Está bien, problema de ellos. Bueno, volviendo un poco ahí al principio que mencionamos según cómo se clasificaban el arroz, nos saltemos una parte muy importante, que es cómo está compuesto el grano de arroz. Uh-huh. Sabemos que tiene un germen, tiene salvado y tiene la cáscara. Uh-huh. Germen es lo que le da el color, digamos, o sea, el germen es la parte blanca, lo que nosotros podemos percibir exactamente con nuestros ojos. Y después, por otro lado, tenemos la amilopectina y la amilosa. Sí. Que eso es lo que va a determinar la cantidad de almidón que tiene el grano de arroz, claro. ¿Sí? Y de ahí va a salir lo que vos vas a explicar ahora, que me súper interesa que lo hagas. Uh-huh. No irónicamente me lo decís. No. Me interesa porque es muy importante saberlo. Muy bien. ¿Cómo se clasifica? Según claro. Índico y japónico. Bueno, esto, si te vas a quedar con una sola cosa de lo que hablemos en el capítulo, que sea esta parte. Sí, por porque favor. Es lo más importante, es la base. Acá el Lautarito recién dijo, nombraste amilosa y amilopectina. Sí. Bueno, según la cantidad de amilosa y de amilopectina que tenga la variedad del grano, va a ser de una forma u otra. O sea, los granos de arroz se pueden clasificar según el proceso industrial que tengan, según el tamaño del grano, según el uso gastronómico o según la variedad natural que tiene la planta. Claro. Que son principalmente las dos que dijimos al principio. La variedad índica, por un lado, que serían los granos de arroz que tienen más amilosa, uh-huh. o la variedad japónica, que son los que tienen más amilopectina. Vos dirás, todo bien, zarpada la información, pero si voy a comprar un grano de arroz, un paquete de arroz, ¿cómo carajo sé cuál tiene más amilosa o de qué me sirve saber esto? No. Espera, ya vamos. Lo único que te van a decir es cuál que no se pasa o el común. Lo único, porque no hay otra. Sí. O el yamaní porque se puso de moda, o el integral. Sí. Dame el risotto preparado. Claro. El risotto atomatado, por favor, ¿qué variedad es ese? Córtenla ahí porque me voy. Sí, un asco. Bueno, los arroces que sean de variedad índica, básicamente vos te das cuenta porque después de la cocción termina, digamos, en un arroz que es mucho más suelto. Claro. Y no se caracterizan justamente por absorber mucho sabor del... O sea, absorbe porque ya explicamos por qué. Porque es arroz y tiene toda esa parte del almidón y demás.
pero mucho menos que los de variedad japónica. Claro. Por eso, los de variedad índica, y el ejemplo más claro que se me ocurre es el arroz largo fino, ponerlo como variedad índica, es mejor para, por ejemplo, hacer una ensalada con que le va a poner arroz. Quedan más sueltos, no absorben tanto, no se aglutinan tanto, no se pegotean tanto. Por eso, y si querés hacer un risotto, por ejemplo, con un largo fino, lo más probable es que te quede como la mierda, porque no hay forma de que lo puedas terminar bien. Yo sé que vos hiciste una vez uno. Tengo Sí. un truquito para eso. Tenés un truquito. espero que no sea ponerle crema. ¿Le puso maicena? No. Ah, muy bien. Pero bueno, si sos principiante o novato y no sos un especial como el Lautaro, se te va a complicar mucho hacer un plato que te quede el arroz, digamos, consistente, aglutinado, digamos, y concentrado así, con un arroz largo fino, por ejemplo, por la variedad que es. En cambio, los que son de variedad japónica, como por ejemplo uno de los más conocidos, el doble Carolina, el carnarol y el bomba. El bomba lo usan mucho los españoles para la paella. Por tengo el entendido. es que El socarrat. Para hacer el socarrat. El arbóreo también. el bomba es que se pega ahí, que se hace la costrita. Dicen que la paella. El famoso socarrat. Sí. Con el que tanto fantasea el CM. Se toca pensando en el socarrat. Invertido. Invertido Sí, encima. sí, el chabón tiene como deseos sexuales con el socarrat, me parece. Si Claro. un día vamos a España, vamos a comer una paella valenciana. Por favor, sí. No, Bueno, y ese es el motivo por el cual yo dije tan tranquilo un par de episodios atrás que el risotto se puede hacer con arroz doble Carolina. Porque también saltaron un montón de puristas a decirme, no, solamente con carnarolio, solamente con arbóreo. Yo te aseguro que si vos le das 2 risottos, uno con doble Carolina y uno con carnarolio, no se dan cuenta cuál es cuál. ¿puedo volver a lo mismo? A ver. Porque no saben el procedimiento. Exactamente. Aparte que el carnarol y el doble Carolina son de la misma variedad. Y sí, olvídate. Tenemos un resultado muy similar. Saber usarlo, encontrarte con el arroz, el granito, conocerlo. Básicamente es eso. Conocerlo. Quemar arroz, cagarlos quemando. Practicar. Y sí, obvio. Practicar. Incluso en este libro también se dice eso. O sea, te invitan a leer el libro, pero sobre todo a poner en práctica las cosas. Sí. Te va a tener que mandar un par de cagadas hasta que te salga bien, porque el arroz, o sea, si vos lo pensás en términos de practicidad, Es- te conviene comprar el que no se pasa, que es práctico, lo cocinado, lo probado, está bien, listo, lo Y comés. mirá, en lo Pero si vos querés, que es para lo que estamos nosotros acá básicamente, aprender a cocinar, te conviene comprar arroz que se pase. Y pasar sí. arroz, hasta darte cuenta cuando mierda tenés que cortarlo para que no esté crudo y no se te pase. Mira, lo que yo hago, que recién les jodía, en mi caso se usa el típico, el que va y saca la góndola. Seguramente es el Largo largo, fino. fino. Que el no se pasa. No, el largo fino, el que tiene una cantidad de almidón incontable. Lo que hago es, lo que te dice poner el paquete, no sé, te dirá 13 minutos. Lo saca 2 minutos antes y ya está. No larga el almidón, ¿me entendés? Te queda para ensalada. Claro. Es eso, o sea, porque ya le agarra la mano. Y no queda crudo, como te dicen, no, o sea, es... Sí, y también eso que hay que desmentir un poco del arroz, que yo veo que se... ¡Ay, está duro! que El grano es así. Primero eso, el tema del punto, basta de comer arroz y fideos pasados, amigos. Aprendan a comer al dente y aprendan a diferenciar lo que es arroz o pasta al dente de arroz o pasta crudo, porque no es lo mismo. Aunque se los tiende a confundir o a decir que son lo mismo. Y la otra cosa es que también hay que dejar de hinchar tanto con el tema de la cantidad de líquido, sí o sí, la proporción 3-1 o 2-1, No, man, y el tiempo. Que voy a decir, no, son 15 minutos y decir, bueno, estoy 15 minutos de reloj, porque varía. ahí perdes. Varía si estás haciendo el arroz con el fuego al máximo, si lo estás haciendo tapado, si lo estás haciendo destapado, si incluso lo terminas al horno, porque eso es algo muy piola para hacer con el arroz, hacer mitad de cocción en la hornalla y la otra mitad terminada en el horno. Se concentran los sabores, nazi. ¿Qué opinión Dije tenés lo de mismo. de la forma que lo cocina el Oscar Messer? Que es, pone el arroz. Cuando hierve, llega al punto de ¿Ebullición o de hervor? baja el fuego al mínimo y lo tapa. Y después lo deja ahí. Hasta que se le vaya todo el agua. No, hasta que absorba. Hasta que absorba todo el agua. Sí. Sí. No, o sea, llega a punto de ebullición. Sí. Apaga el fuego y lo tapa. 10 minutos y se evapora el agua. El Ese arroz... no es el arroz pilaf, ¿no? No, de así arroz pilaf. No. Lo Pasa hace que así el chabón. el arroz sigue absorbiendo caldo incluso cuando esté el fuego apagado. Caldo, Siempre, agua, lo que siempre. sea. Por eso, si vos, por ejemplo, que también va de la mano con esto que decíamos de no atarse a las cantidades de líquido de 2-1, 3-1, Sí. si vos querés hacer por ahí un arroz que tenga un fondito, que tenga líquido, que esté como más guisoso, vamos a decir, tenés que
hacerlo, lo terminás de cocinar y comerlo. Porque si lo dejas mucho tiempo sigue absorbiendo y ahí sí te puede pasar. ¿Me entendés? Entonces, no necesariamente con la hornalla prendida al palo te vas a ir absorbiendo. Incluso haciendo eso de apagarlo, ¿Apagado? sigue. Bueno, con respecto a eso, ¿no saben lo difícil, o sea, lo complicado que es hacer un risotto para un restaurante? Es muy... Hacerlo, o sea, Y- bien, es un doble bola. Hacerlo perfecto, como se tiene que hacer, es muy difícil, ¿me entendés? Incluso hay, O sea, yo hay no le- muchos cocineros que asumen que lo... Yo lo pongo, o sea, nosotros lo ponemos en menú un montón de veces, pero es complicadísimo hacer un arroz. A ver, Es que hacer sí. un risotto Bien hecho. para, no sé, tener 50 personas sentadas que te pasean por toda la carta y te van a pedir un risotto y te juro que eso no es risotto. A no ser que tengas un restaurante que tenga solamente 3 mesas y que los vas a atender. Y que tengas a un boludo revolviendo arroz constantemente. Sí, es que sí. Porque también está eso. Incluso en el libro de Anthony Bourdain, el que nosotros siempre nombramos, Appetites, ese, el chabón mismo dice que en la mayoría de restaurantes en los que él laburó, empiezan el risotto, lo dejan a medio punto y cuando a medida que lo van pidiendo, lo Ahí lo largan, terminás, lo terminan, y que no es la mejor forma, pero es la única forma capaz para hacer un servicio para mucha gente. Y sí, ¿Y el arroz se cuela o no se cuela? generalmente no. Nah. Eso, decíselo a mi hermano, que yo le digo, no se cuela el arroz. Nachito, el viejo, como se le, como se le dice entre, Qué personaje. entre la O sea, él le banda. pone, no, agarra la olla, agua, una Sí. taza de arroz y listo. Y después lo cuela. Claro, bueno, prefiero, Nachito, si estás viendo esto, que hagas Que te compre el arroz preparado, Nacho. sí, 2 partes de agua, 1 parte de arroz y a la mierda. Pone todo junto, se evapora, absorbe y ya está. Y listo. Y deja de hacerlo renegar acá al Sobre CM. que no le gusta renegar. Le meto un huevo duro y mayonesa. Y a la mierda. Yo formo parte de la gente que no sabe tanto de arroz como ustedes dos. Yo no sé. Pero si vos vas a la góndola, yo siempre veo, el otro día te contaba, ves el arroz, 2 hermanos, largo fino, que es el paquetito rojo, tenés la Amanda, tenés los gallos de oro. Amanda, se te mezcla el Sí, cero hay ahí. una No, no, Amanda hace. ¿Posta? Sí, hay, sí, sí. hay Amanda de arroz. Mira. Tenés los gallos de oro, que bueno, tenés los 4 quesos, los de risotto. Bueno. Y tenés el paquetito amarillo, que no se pasa. Sí. Vos me dijiste algo que yo no entiendo mucho, así que comentarle a la gente que es que no se pasa. O sea, básicamente, el arroz que no se pasa es, si vos agarrás... No tiene el miedo. Si vos agarras los granos de arroz y ves las clasificaciones según el proceso industrial que se hace, que sería, por ejemplo, el arroz blanco, el arroz integral, entre ellos el arroz parbolizado, ese es el que no se pasa. El parbolizado es un proceso que tengo entendido, según lo que leí acá, que no me acuerdo muy bien, es que se lo somete como a presión y temperatura muy fuerte y de golpe. Entonces eso hace que toda la proteína se concentre en el centro del grano y eso después se traduce a un grano que lo cocina y no se pasa. No es lo mejor Eso. para aprender a cocinar arroz. Para la diaria, en la vida, digamos, rápida, que vos decís, bueno, me hago un arroz y lo dejo ahí, bueno, hacete un arroz que no se pasa, ya está, no pasa una. Pero si realmente, repito, querés volver a aprender a cocinar arroz, tenés que comprarte arroces que se pasen. Bueno, se dicen muchas cocinas, hablando ya del lado profesional, que si no tenés arroz que no se pasa, no sabes manejar una cocina. Eso es lo que le dicen los de antes. Pero una pelotudez. A ver, está bien, dura más, o sea, vos ponele... Es más práctico, boludo. Es más práctico, dura mucho más en heladera, tiempo. Eso es plata para un lugar. Sí, digamos. olvídate. Pero se dice eso, o sea, es como si estás en el rubro gastronómico y manejas una cocina y no tenés arroz que no se pasa, no sabes nada. Claro. ¿Me entendés? Y también metieron un cubito del agua, de caldo. Eso ni hablar. Claro, para eso compré el dos hermanos Encima hay mediterráneo. Hay muchos videos que me ha parecido de cocina que dice, bueno, le meto un caldito, o sea, pero gente de esta receta de Simón y qué sé yo, porque tienen convenio con Nor. Y sí, es eso. Convenio, che. O- Ah, el viejo cómo metió al mate. Fui yo, boludo, siento que te hice una cara, recién fui yo, perdón. Mira vos. ¿Qué cara que tienes? Yo sé pedir perdón. El Sí, Agustín sí, no. tienen- El Agustín no tienen sabe pedir canje perdón, no se con- quiere hacer cargo. ¿Con quién? Tienen canje con Nor, con marcas, básicamente. O sea, Y bueno. te van a usar un caldo que es una poronga o un arroz que es una verga porque esa marca le paga. Y Como sí. Paulina Cocina usando una olla de 70 lucas. Agustín, vamos a desburrar a la gente. Yo te Dale. tiro un plato y vos decís qué tipo de arroz lleva. Voy a empezar con el primero, que es como que el más típico que lleva arroz, que es el sushi. Para sushi, anota. Un arroz que sea de variedad japónica. ¿Por qué? Porque necesitas un arroz que se aglutine incluso a temperatura ambiente.
¿Cuál es el arroz que se usa, la variedad que se usa para el sushi? Se llama Koshi Hikari. No lo vas a encontrar así, buscarlo como arroz para sushi, pero que sepas que es ese. O googlealo. O googlealo. Japónica tiene que ver con Japón. Y sí. Índica, con sativa. Un guiso con... Me quiero hacer un guiso de arroz con pollo. Si te querés hacer un... Anota. Si te querés hacer un guiso, necesitas un arroz también que después de la cocción te absorba bien todos los sabores de todo lo que le vayas poniendo al guiso, la grasa de la carne, todo lo que ya deberías saber por habernos escuchado en el capítulo guiso y estofado. Entonces yo elegiría variedad japónica, por ejemplo, un doble Carolina. El que vas a tener en la góndola toda tu vida. Exactamente. Risotto. Querés hacer un risotto, también uno de variedad japónica que absorba los sabores y que le gusta a los boludos de TikTok, carnaroli. Sin crema. El alborio. Y el arborio también. Actually. Y una ensaladita. Y una ensaladita necesitas un arroz sueltito, que no absorba tanto, que después de la cocción te queden granos así más separados. El clásico largo fino, el yamaní, el basmati, si lo conseguís. El integral también. El integral. ¿Te llevas vos a la universidad con la milanesa que comimos ese plato 3 veces a la semana? Y ese era el largo fino. Todo así suelto. El más Ahí barato. lo preparas como sabías. Bolsones de 5 kilos, el sabías, más ¿no? barato. ¿Eh? El más barato. Sí. ¿Qué cosa? Que ahí lo preparas como salía, ¿no? Sí, así nomás, ni siquiera. Agua, todo sal y a la uno. mierda. Así nomás, le tiré un poco de cúrcuma de onda para que esté amarillo. Claro, dale, Qué te asco. metíamos el condimento para arroz. Qué manera de comer arroz, cular, Ah. increíble eso. ¿Qué querés nombrar en el Nada, decir que. O sea, el líquido de cocción. Porque mira así, culiao, me da No risa. estoy entendiendo por qué querés seguir hablando en cal. Bueno, dijimos al principio los tres pilares fundamentales de un buen arroz: la variedad del grano, que es de lo que estuvimos hablando hasta recién, el caldo y el sofrito. El caldo, no vamos a hablar de nuevo de caldo porque ya tengo los huevos llenos de hablar de caldo y de explicar cómo hace caldo, ya deberías saberlo. Lo que sí podemos sumar es que si vos vas a hacer un plato de arroz con alguna carne, con marisco, con lo que sea, trates de meterle sabor al caldo de la carne que vayas a hacer. Un ejemplo, si vas a hacer, suponete, un osobuco braseado, que se suele hacer mucho, y lo querés acompañar con arroz, lo ideal sería que después cocines el arroz en todo ese líquido de cocción que te quedó de haber braseado el osobuco. Claro. Eso sería una buena manera de encarar un plato de arroz. O, por ejemplo, no sé, vas a hacer un arroz con marisco y tenés las cabezas de los langostinos, las cáscaras de los langostinos, todo eso, meterlo al caldo, que cocine, que perfume y te queda mucho mejor. Perdón que te corrija, ponele. Si vos querés hacer uno de mariscos, como mencionaste ahí, Sí. está bien usar los restos, pero tenés que hacer un fumet. Si vos vas a hacer un fumet. Fumet. Así como suena. Básicamente es sellar la mugre, la basura, que vas a tirar y desglasar con vino blanco, con agua, con lo que quieras y haces un fumet. Claro, o sea, un caldo de pescado sería un fumet. Exactamente. Técnicamente. De 7 a 10 minutos más o menos ya tenés un fumet. Te convertiste en el meme, el actually. No es Bueno. caldo de pescado, es fumet. No soporto que digas pelotudez. Que la cocina se aproveche todo, ¿no? Y sí, Sí, olvídate. todo. Olvídate, tanto en la cocina profesional como en la cocina hogareña. En realidad, hacer caldos por ahí en la cocina es como que no se está utilizando mucho últimamente, pero se utiliza mucho lo que son los caldos cortos, los cortes bouillon, como le llaman, Oh, de francés. que es La. lo que vos querías mencionar de los sofritos. Sí, Si querés ahí te lo dejo ahí. me la dejaste picando. Es el tercer pilar para el arroz, la tercera pata, vamos a decir, el sofrito o la base vegetal de sabor que vos le pongas. Acá pasa lo mismo que con el tema del guiso y el estofado, es muy personal y depende de cada uno. No hay un sofrito que vos digas sí o sí tiene que ser este. No hace. A mí personalmente para los sofritos del arroz me gusta usar mucho el apio y el puerro. Siento que, no sé, son dos verduras que largan mucho sabor y aportan mucho en un sofrito, en una base así, me gusta hacerlo. Pero podés hacer un sofrito solamente con cebolla y ajo, pimiento, lo que vos quieras básicamente. Está faltando explicar, ahí mencionaste pilares, 3. Sí. Está faltando un pilar también que es fundamental para extraer sabor del grano de arroz. ¿Cuál es? La sal. No. Para Nacarar. extraer. ¿Cómo? ¿Nacarar? Muy bien. Nacarar es sellar el grano de arroz. Justamente, ponele, estamos acostumbrados a comer arroz con crema, chico, que es riquísimo, arroz con crema y queso. Sí. Siempre que era Clave. agua, a poner el arroz hasta que se sancoche
arroz de cárcel, básicamente. Nunca estuve en la cárcel hasta ahora, así que... Yo estuve, Sí. no me acuerdo. Nah. Dale. No, básicamente, si querés sumarle un sabor a tu arroz con crema y queso, primero, antes de hervirlo, mantequita o un toque de aceite, si no tenés plata, lo nacarás, lo sellas, sería sellar el arroz, nacarar, técnicamente. O sea, nacarar es, podemos decir, tostar Tostar el grano de arroz. el grano de arroz. Exactamente. Porque, o sea, nácar es un color, que es un color perlado. Claro. Vos tenés que lograr ese colorcito en el grano. Ahí está, era lo que, todo lo que quería Tampoco explicar. te va a poner a ver ahí, le falta un poquito por el A color. contraluz, a ver ahí. así, no, o sea, tostarlo un poco en No, una materia se grasa. entiende a lo que vamos. Para eso. Pero posta que hace la diferencia, ¿verdad? O sea, es zarpada la diferencia. Entonces, decirle a Agustín, a mi hermano, que él agarra la olla, pone agua de la canilla, una medida de arroz, sal y nada más. O al Ladón y Marte que está llegando del laburo, 2:30 de la tarde. No nombramos a la Marta. El taxista debe estar cansado de comer el arroz blanco con mayonesa. Sí. ¿Cómo puede? La canasta básica tiene el taxista. Que ese arroz que te dan ahí en los bolsones alimenticios. Alimentarios. basta, no se meten en ese terreno. ¿Cómo puede mejorar Esta me cansé. simplemente el arroz en su casa? ¿Qué puede hacer de distinto para que sea un poquito mejor el arroz? Podríamos resumirlo en un paso a paso para hacer un buen arroz. 4 pilares. 4 pilares fundamentales, podemos decir. Grano de arroz, caldo líquido de cocción, sofrito de base y nacarar el arroz. ¿Está? Básicamente, vas a agarrar el caldo que ya deberías tenerlo listo o empezar a hacer un caldo con todas las formas que te enseñamos de hacerlo, tenerlo ahí. Asegúrate que el caldo tenga sabor. Si el caldo tiene sabor y es rico, el arroz va a ser rico. Eso es una regla general, por lo que te explicamos recién, que todo ese líquido se va a meter al grano de arroz. Tenés el caldo, prende la hornalla, materia grasa, nacarás el arroz. O si ya tenés el sofrito, mezclas todo junto ahí. Tiras la cantidad de líquidos según cómo lo vayas a cocinar. Si lo vas a cocinar a fuego muy fuerte, a fuego lento, al horno, lo que sea, pondrás más, pondrás menos. Siempre conviene tener un poquito de caldo de reserva por si se seca. Dejarlo cocinar. Y es importante esto que también lo aprendí en el libro. Una vez que terminás la cocción, bancarle 3-4 minutos de reposo. ¿Por qué? Porque se amalgama todo más. O sea, Se aglutina. se aglutina, se amalgaman todos los Los sabores, sabores. baja un poco la temperatura interna del grano, que eso no lo vas a percibir comiendo, porque no lo puedes percibir. Es que suele pasar que te probas el arroz ahí de una y te cagas quemando la lengua, después no sentís sabor a nada. Claro, le bancas ahí un poquito de reposo y prepárate para comer el mejor arroz de toda tu miserable vida. Puede ser que eso se tenga que hacer en todas las comidas. Que Sí. No es bueno comerlo apenas sale. Totalmente. Y con el arroz y con las carnes estoy seguro que sí. Y lo Con que el es resto de cosas carne, no sé, pero lo que es carne cuando vos lo sacas, ponele del horno, de parrilla, tenés que sacarlo y dejarlo a temperatura ambiente por lo menos 5 minutos ahí. sí, sí, Que sí, se eso concentren los jugos, después cortar y no se te pierde ningún tipo de jugo, por más que esté jugoso el corte. Sale de la hornalla, ya me lo como. sí. Ya lo basta. No, pero sí, eso es clave y también hace la diferencia. Son como, digamos, en este capítulo lo que queremos que vos aprendas son todos esos pequeños detallitos. Nacarar el arroz, por ejemplo, tener en cuenta el líquido en el que lo cocinás, el caldo corto que uses, el reposo que le da. Todos esos pequeños cambios van a hacer que pases del arroz de mierda que estás comiendo a un arroz muy rico. O sea, es como que estás viendo la luz con nosotros. Literalmente. Es lo que intentamos, lo que estamos Si haciendo. nos dan bola, Y ahora, como podemos decir que tenemos una pequeña comunidad armadita, pedimos por las redes sociales antes de empezar la grabación de este capítulo si alguien quería ser saludado. Si están viendo esto es porque por lo menos una persona dijo, che, salúdenme. antes que procedan a hacer eso, Proceda. lamen documentales que yo no le voy a cocinar a nadie. A nadie le voy a cocinar, desde ya le voy informando. Tenés más de 70 menús de 15 pasos para hacer. No, Yo que vos me pongo ya. Que me hablen, que les paso ahí el alias, lo que necesiten. Pero no sé si están preparados para pagar. De sentarte y ponerte cómodo para esperar que el autor te El vaya a auto cocinar. viendo más de 30 menús que tiene, ahora son 70. Ni en Che, pedo. te digo quiénes pusieron que lo saludemos. Bueno, ¿querés cantar vos los nombres? Y le mandamos un saludo muy grande. Sí, el Colo Robaj, te imaginas. No, pero vi la historia.
Juan Ramírez, el primero. Te Súper mando un abrazo fiel. muy grande. El Gaby Pajela, o Pajella, no sé cómo se menciona. Yo no puedo joder a nadie con el apellido, así que saluda, hermano. Y Iñaki Pasos, Con de Z. Puerto Madryn, Bahía Blanca. Un saludo también para Iñaki Pasos. Ah, Además, Puerto Madryn, Bahía Blanca, no, son dos ciudades distintas, nada que ver. Tres No. nomás. Bueno, amigos, son está tres. bien, está perfecto. Tres menos es más que cero. En el corazón a esos tres, un saludo muy grande y gracias por bancar. Tres más que cero. Olvídate. Bueno, podemos dar por finalizado el cuarto capítulo de la segunda Tercero. temporada. Cuarto capítulo de la segunda temporada. Los muchachos de Afilados, Lautarito, el CM y quien les habla. Ahora estamos grabando esto un sábado. Vamos a tener que esperar hasta el viernes. Si lo tengo para la semana, lo largamos en la semana. No vamos a tener que esperar hasta el domingo que viene después. Calenté para la bosta. O lo tengo para mañana o... se va. Esta noche se ponía. Toda la noche, me quedé toda la noche editando esto. Bueno, muchísimas gracias si llegaste hasta acá. Recordad las redes, te lo dijimos al principio. Chau, Ya loquitas. sabes. Chau, chau. Nos vemos.